a estar analizando hoy de la organización Fundar, que ponen el foco en algunos puntos a los que hay que prestarles atención, a los efectos, cuál puede ser el impacto que tenga el cambio climático, y uno de esos efectos, uno de esos impactos más duros o más bruscos pegaría en el sector agroindustrial, y hacen esta advertencia entonces que puede haber una caída entonces en el rendimiento de los cultivos, que en algunos casos podría llegar hasta una merma del 50% para el año 2050. No estamos muy lejos, Fernando. Por supuesto que no. Vamos a presentar ahora a Ana Julia Neise, investigadora de Fundar en el área de energía. ¿Qué tal, Ana? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en primer lugar, este informe de Fundar deja algunas advertencias. La primera pregunta sería, más allá de lo que uno crea que puede pasar en el futuro y de que todas estas investigaciones siempre tienen una mirada de largo plazo, ¿la Argentina debe hacer algo ya? ¿La Argentina productiva, la Argentina agropecuaria, debe hacer algo ya con el cambio climático? Tal cual, Fernando, un poco lo que sostenemos en este informe es que en general estamos acostumbrados a hablar de cambio climático circunscribiéndolo a la esfera ambiental, ¿no? Una cuestión ética de si cambiamos una lamparita, si hacemos un esfuerzo en el reciclaje en nuestro hogar, si intentamos poner el aire acondicionado en 24, y seguimos teniendo la concepción de que los problemas ambientales son algo lejano y totalmente disociado de nuestra vida cotidiana y de la economía, ¿no? Que son en general las cosas que más preocupan a la sociedad argentina hoy en día. Pero la realidad es que el cambio climático lejos está de ser una anécdota o un tema menor, un tema de segundo orden para que lo trate un ministerio del que se habla solamente en época tal vez de elecciones, sino que condiciona absolutamente el futuro de la Argentina. Y vos recién mencionabas datos sobre el campo y el impacto que podría tener agropecuario, los escenarios climáticos, pero no solamente, ojo, porque pensemos, por ejemplo, en Vaca Muerta, ¿no? Que es el sector al que apuesta la Argentina para dar un salto exportador y que muchas proyecciones hablan de que podría llegar a ser tan importante como el campo de acá a 2030, 2040, pero estamos en un mundo que está haciendo una transición energética hacia los combustibles limpios. Y ahí uno podría decir, bueno, falta para eso, pero la realidad es que pensemos que estamos haciendo crecer un sector y estamos poniendo todas nuestras esperanzas y nuestra proyección en un sector que está desapareciendo en el mundo y que todos los países, incluyendo Arabia Saudita, los petroleros, se están preguntando, che, bueno, ¿cómo vamos a adaptarnos a este nuevo mundo? O, por ejemplo, vivimos en un país en donde la mitad de los barrios populares están asentados en zonas inundables y muchos de ellos creciendo. Entonces, ¿están planificándose las ciudades pensando en los escenarios climáticos de mañana? La minería va a ser cada vez más objeto de regulaciones, porque como la minería muchas veces se usa para las tecnologías limpias, quienes consumen esas tecnologías van a decir, bueno, yo quiero asegurarme de que cómo se extrajeron estos minerales fue de manera sostenible. ¿Puede la Argentina hacer frente a esas demandas? Entonces, el tema del cambio climático no es solamente una consecuencia puntual, una ola de calor, sino que afecta a todos los sectores y es necesario hacer un mapeo bien consciente porque lejos está de ser una anécdota o algo al pie de un documento, sino que está en el centro de las transformaciones del siglo XXI. Claro, Ana Julia, acá estabas haciéndolo bien diversificado a esto del impacto que puede tener, ¿no?, el cambio climático en esto que ustedes organizan, digamos, o categorizan en este informe como los riesgos físicos y los riesgos de transición, ¿no? Abarcando distintos aspectos, como bien estaba señalando. Ahora bien, en esta agenda que ustedes definen como una agenda degradada, ¿no?, donde el gobierno acá de Argentina pone en un segundo o hasta en un tercer orden de prioridad nacional, ¿no?, este tema de cambio climático. ¿Cómo nos puede afectar en tanto a la pérdida de alguna posición estratégica que hayamos ganado en todos estos años y que ahora, bueno, con esta mirada un tanto particular, entonces pueda tener un impacto negativo en ese sentido? Claro, ese es el gran riesgo, ¿no? Porque independientemente de lo que cada uno piense sobre el cambio climático, si es de origen humano, si no, el mundo ya ha llegado a un consenso respecto a que esta agenda es fundamental y, por ejemplo, Argentina ahora está haciendo esfuerzos para entrar a la OCDE, que es un grupo de países que tiene estándares ambientales muy altos, que exige una gobernanza ambiental muy exigente para entrar
y que en ese caso se genera como una especie de contradicción. Mismo ocurre con el caso del financiamiento internacional, que crecientemente la banca multilateral y distintos fondos de inversión están poniendo condicionalidades con foco en lo ambiental, diciendo, bueno, yo quiero que mi dinero vaya hacia acciones, hacia proyectos que impulsen este proceso de transición a la sostenibilidad, entendiendo que es muy importante. Y ahí Argentina corre el riesgo de estar quedándose afuera de estos flujos de inversión a tasas más bajas, justamente porque en la medida en que no transparentamos cuáles son nuestros objetivos a 2030, a 2040, en la medida en que, por ejemplo, retiramos a la comitiva negociadora de la COP, que es este ámbito donde se discute sobre cambio climático, los países dicen, bueno, o los fondos, ¿no? ¿Qué constancia tengo yo de que este dinero invertido va a ir en pos de un objetivo que el país está concibiendo? No tengo en claro y bueno, prefiero poner mi dinero en otro lugar. Lo mismo con las medidas que pudieran afectarnos, ¿no? Recordemos que se viene a empezar en 2025 en la Unión Europea y mismo un certificado de libre deforestación que lo que busca es, bueno, que los países de la Unión Europea empiecen a exigir a aquellos países con quienes comercian que han producido esos bienes y esos servicios a partir de ciertos estándares ambientales. Y Argentina, bueno, está enfrentando este imperativo de generar una trazabilidad para aquellos productos que quiere venderle a la Unión Europea, en pleno proceso de negociación de Mercosur-Unión Europea, el acuerdo, ¿no? Claro. Entonces ahí justamente... Claro, exactamente, sin ir mucho más lejos, te iba a remarcar esto, en este contexto donde precisamente se está cerrando, o se hizo el cierre, pero todavía está sujeto a una evaluación legal, ¿no?, de algunas cláusulas para ver si finalmente es entonces avalado por los 27 miembros de la Unión Europea, este pacto del Mercosur. Y allí hay cláusulas donde se le hace hincapié a esto de permanecer adheridos entonces al Acuerdo de París y toda esta norma ambientalista. Entonces ahí también podría generarnos alguna complicación esta mirada particular del gobierno de Argentina. Completamente, ahí dependerá del pragmatismo del gobierno, de que más allá de digamos, la performance global que hace en torno a su oposición a la Agenda 2030 y al cambio climático, puede efectivamente después llevar a cabo una gestión responsable en estos temas que ya son absolutamente centrales para cualquier tipo de negociación comercial o para el acceso al financiamiento, porque la realidad es que en el mundo existe un consenso en que este tema va a asignar los cambios tecnológicos, los cambios en las preferencias de los consumidores, y cualquier país que se quede por fuera de esos cambios no va a estar sintonizando con las transformaciones y no va a poder insertarse. Recordemos que Argentina no es un país desarrollado, todavía tenemos que encontrar cuál va a ser nuestra inserción en el mundo en el siglo XXI, y si no estamos, digamos, estando a la corriente de estas transformaciones, es muy difícil que podamos hacerlo de una manera beneficiosa para toda la población. Ahora, quiero pedirte tu lectura respecto de, esto pasó hace apenas unos días, fue el 2 de diciembre, cuando el titular de Parques Nacionales, haciendo referencia a un cartel, ¿no?, que había estado siendo difundido respecto a que no nos permiten hablar de cambio climático en el tema de Parques Nacionales, él dijo que respecto de cambio climático, Parques Nacionales no avala el curro de la Agenda 2030. ¿Qué lectura haces de esto, no? Viniendo de el titular de Parques Nacionales, precisamente, que es quien tiene que resguardar los recursos naturales del país. Yo creo que es algo profundamente performativo, ¿no? Porque de hecho, bueno, había salido en Twitter que ese mismo representante había formado parte de muchos congresos y reuniones hablando justamente de cambio climático. Esto es algo que no se sostiene por ningún lado, y que cualquier persona que haya trabajado en cualquier agenda vinculada a lo ambiental, a la sostenibilidad, inevitablemente va a tener que haber sido parte de instancias que reconozcan este fenómeno. Creo que es muy peligroso caer en esta sobreactuación de hablar de curro, de esto que decías vos, porque justamente el único damnificado es el país, entendido también que no solamente están estos riesgos vinculados a lo económico, sino los riesgos de la población todos los días. Y ahora está fresquito en la ciudad de Buenos Aires, pero el Servicio Meteorológico Nacional anunció que el verano iba a ser muy caluroso, hay riesgos de cortes de luz. ¿Cómo vamos a hacer frente a esas consecuencias que cada vez van a ser más crudas? Sin ir más lejos, los incendios, que son noticias y después nos olvidamos, pero recordemos que las pérdidas económicas y sociales detrás de cada uno de estos incidentes son cada vez peores y son cosas que no se recuperan. Entonces es momento de que empecemos a hablar del cambio climático como una agenda seria, una agenda central,
que tiene implicancias sobre la vida económica y social de la Argentina. Y si nos quedamos afuera, vamos a lamentarlo mucho porque no vamos a poder tomar las medidas necesarias para hacerle frente a este fenómeno. Está muy claro, y está muy claro además que hay un posicionamiento político en el gobierno argentino actual, alineado en cierto modo con el gobierno de Donald Trump, que empieza su mandato en pocas semanas. Allí podemos decir que, Ana Julia, que esta postura de Javier Milei de negar abiertamente, o como explicaba Gaby recién, no es que niegue el cambio climático, pero sino sencillamente decir que no hay necesidad de tomar medidas concretas en los aparatos productivos del país para enfrentarlo. ¿Esa postura es generalizada? ¿Es una excepción esa postura tan alineada con lo que a su vez dice Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, es muy interesante lo que traes de Donald Trump porque la gran diferencia entre Estados Unidos y Argentina es que Estados Unidos es un país que tiene de alguna manera intereses permanentes, ¿no? Y ahí hay una discusión global, por ejemplo, sobre la dominancia tecnológica de las cadenas de valor verdes, quienes dominan la producción de autos eléctricos, la producción de aerogeneradores, de paneles solares. Y ahí lo que pasó justamente con Estados Unidos y que se volvió muy evidente es que se habían atrasado muchísimo en esa carrera tecnológica en comparación a China, y que China había tenido la visión de decir, bueno, en algún momento u otro el país va a transicionar hacia la sostenibilidad y es necesario que nosotros seamos pioneros en esas tecnologías. Y ahora está habiendo una carrera feroz entre la Unión Europea, Estados Unidos y China por la dominancia de esas tecnologías verdes. Y yo dudo mucho que Donald Trump quiera quedarse afuera de eso porque en definitiva son beneficios económicos y es una posición geopolítica estratégica. En todo caso, sí, cada país podrá ver, bueno, en qué ritmo hace su transición, cómo lo articula con el resto de los objetivos. Y eso es algo que Argentina también debería hacer. Nadie está diciendo que Argentina tenga que ir corriendo a seguir la receta que le impone un país europeo sobre cómo enfrentar el cambio climático. Cada país tiene que hacer su propia evaluación sobre cuáles son los recursos que tiene, cuál es su situación social, qué inversión tiene que hacer, y en función de eso decir, bueno, mi velocidad va a ser esta. Ahora, lo que no se puede es no tener un plan, y claramente Estados Unidos va a tener un plan y va a ser consecuente con el hecho de que es uno de los principales productores de petróleo y de gas, o sea, digamos, cada país va a evaluar. El punto es que con sus propios intereses, la gran preocupación es que Argentina esté obrando no en función de sus propios intereses, sino en función de los intereses de otro país o de algún otro referente. Está muy claro, la única opción es no tener un plan. Ana Julia, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, muy interesante allí la investigación de Fundar. Gaby, acá también con algunas consecuencias concretas, sobre todo en lo que hace a los sectores productivos dentro del sector agropecuario más relevantes para la Argentina. Exacto, y además, como decía, bueno, son implicancias, ¿no?, en distintos